Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Habla. Hay una cultura humana, por así decirlo, que opaca directamente el objetivo del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Mantenemos un liderazgo humano que conforta nuestra alma, nuestro espíritu o nuestro estatus para mantenernos en una cierta comodidad. Algo que está como por encima de cualquier cosa y que neciamente nos mantiene en una posición que Dios no quiere que realmente nosotros mantengamos. Mantenemos un liderazgo humano que nada tiene que ver con el plan de Dios y menos con su estilo. Si analizamos lo que Jesús enseñó y cómo caminó, nos damos cuenta que Él siempre tenía algo que enseñar basado en los sucesos, en lo que alguien hacía, lo que alguien decía, lo que alguien pensaba, porque Él además conocía los pensamientos de todos los que le rodeaban. Él siempre exhortaba cuando era pertinente, Él tomaba lo que sucedía a su alrededor como ejemplo para mostrar lo que estaba bien o mal. Él no ocultaba nada, todo lo sacaba a la luz, hasta que había un diablo en medio de ellos, como se refirió a Judas. Pero peligrosa y tristemente la gente que está llamada a ser luz para las naciones, como Jesús lo dijo, ustedes son luz para las naciones. Se ajustan a la oscuridad, callan lo que tienen que denunciar, no exhortan en lo que ven que está mal, se acomodan al pecado de otros, justifican lo que saben que no es correcto y lo hacen no para entrar en conflictos con las personas alrededor, porque a ellos les interesa más quedar bien con los demás que quedar bien con Dios. Es decir, los mismos hijos de Dios están caminando en una apatía, insensibilidad y comodidad para agradar a los hombres y agradarse a sí mismos más que agradar a Dios. Prefieren huirle a los problemas porque están cómodos donde y como están y no quieren que nada ni nadie los incomode. Se hacen los que no ven, no oyen ni se dan por enterados ante una situación simplemente porque así nadie sale herido y nadie se ofende. ¿Y qué diremos si está involucrado alguien que representa un beneficio económico, material, sentimental o de cualquier tipo? Imposible entrar en contravía con esa persona. Los mismos líderes espirituales no quieren entrar a ver qué está pasando con quienes lo rodean, porque prefieren dejar todo como está. Algunas iglesias ven que las ovejas están pecando, los líderes están mal encaminados, pero prefieren hacérselos de la vista gorda porque afectaría sus intereses monetarios. Pastores asalariados que solo piensan que pueden perder su salario si no se ajustan. Y yo pregunto, ¿es esto servir a Dios? ¿Es esto representarlo a Él? ¿Es esto mostrar un Dios de verdad cuando dejamos que por debajo esté la inmundicia y la artimaña de Satanás, ajustándonos a eso? El Señor no nos mandó a ser humanos sino espirituales. Nos mandó a transformar el mundo. Nos comisionó para decir la verdad. Obviamente el diablo no quiere que se haga nada de esto porque daña su estrategia. Pero ¿a quién venimos a servir? Jesús enfrentaba a quien fuera, sacerdotes, maestros de la ley, fariseos, judíos, su madre, sus hermanos, quien fuera, necesario por lo que no es. Si esto es un irrespeto para los necios, entonces Jesús era un irrespetuoso. Disfrazar lo que está sucediendo no cambia una realidad. El enemigo quiere que no digas nada, tratará de cerrarte la boca. Yo sé qué es lo que el diablo hace para cerrar la boca. A mí me han dicho, córtese las venas cuando uno expone algo que no está bien y que afecta. No, pues la víctima. Ay, no, ya empezó a dramatizar el show, la irrespetuosa, porque se dice lo que la gente no quiere escuchar. Así le pasaba a Jesús. A él le decían que era falso profeta, que era mentiroso, hereje, delincuente, porque violaba la ley, borracho, glotón. Es más, lo mandaban a callar. Los mismos sacerdotes le decían, no queremos que sigas enseñando eso que estás enseñando. A Pablo y a Pedro le decían, les prohibimos que sigan hablando de ese tal Jesús. El diablo siempre quiere callar lo que Dios quiere hablar. Y
Ninguno de ellos, ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles dejó de decir lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir y repetirlo si era necesario. Las personas que no quieren oír la verdad porque los confronta, les dice realmente quiénes son y no lo que se quieren inventar de sí mismos. Les revuelve la culpa, los saca de la comodidad en que viven, pensando que cumplen con Dios, etcétera, etcétera. Y peor aún, porque el diablo los convence de la mentira para que se mantengan en el lugar donde están, para que no estorben sus planes. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Eso está en Hechos 18:9. El Señor le dijo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, es decir, no te calles. Sea o no sea oportuno, es decir, les parezca el momento o no. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, es decir, sin renunciar a tu comisión, sin dejar de enseñar, continúa diciendo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, ay no, yo no deseo meterme allí, yo no deseo tener problemas, yo no deseo quedar mal con este o con aquel o con aquella, yo no deseo que nadie se sienta mal, yo no deseo meterme en ese asunto, yo no deseo. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, te está hablando a ti, me está hablando a mí, a los hijos de Dios, a los que decimos que seguimos a Dios. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, porque servir a Dios representa sufrir también, precisamente por esto. Porque siempre que nosotros hablemos de parte del Señor, el diablo te querrá callar, el diablo te insultará, el diablo enlodará tu nombre, el diablo te echará la culpa. El diablo querrá siempre cogerte como paño para limpiar la suciedad. Así que hacerlo va a crear sufrimiento. Y el Señor lo dice: dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Eso está en 2 de Timoteo 4, del 2 al 5. Aunque nos odien, aunque para los necios seamos irrespetuosos por decir la verdad, tenemos que entender que Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Habrán personas que respeten más a los muertos que a los vivos que llevamos el Espíritu Santo. Eso está en Lucas 9:60. Callar no es servir a Dios. Pretender que nada pasa no es tener fe. Negar la verdad no transforma nada. Gritar una mentira no la convierte en una verdad. El servicio, ser hijo de Dios, pretender lo sobrenatural del reino, requiere tener sentido de pertenencia con Dios y sus planes. Él dijo claramente que quien con Él no recoge, desparrama. La cobardía, la simpleza y la comodidad no nos harán representantes del reino, porque éste sufre violencia y necesita guerreros, necesita valientes, necesita violentos que lo arrebaten. Satanás no puede seguir manipulando la verdad y el propósito con sus mentiras y con sus estilos que nada tienen que ver con la verdad. ¿Estás dispuesto a rebelarte contra la manipulación del diablo y hablar cuando tengas que hablar? Esto traerá paz a tu corazón. Que Dios te continúe bendiciendo.